¿Alguna vez te has preguntado si la oración puede sanar realmente tu cuerpo? La Biblia nos da una respuesta poderosa en Santiago 5:15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Este versículo nos revela que la oración no es solo un acto de devoción, sino una llave espiritual capaz de traer sanidad y restauración. Hoy exploraremos cómo la fe y la oración pueden obrar milagros en nuestra salud, guiándonos a una vida más plena en la presencia de Dios. Si estás atravesando una enfermedad o conoces a alguien que lo esté, este mensaje puede transformar tu manera de ver el poder divino. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios puede hacer por ti? La oración no es solo un acto de fe, es un arma espiritual capaz de transformar realidades. A lo largo de la historia bíblica hemos visto cómo la comunión con Dios ha abierto los cielos, derribado murallas y desatado milagros. Pero hay una dimensión de la oración que a menudo pasamos por alto: su poder para traer sanidad al cuerpo y al alma. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no solo enseñó con palabras, sino que manifestó el poder de Dios con señales y prodigios, sanando a los enfermos con un toque, con una palabra, con una simple declaración de fe. La oración no es un recurso de último minuto cuando todo lo demás ha fallado. Es la clave para acceder al poder divino que restaura lo que parecía perdido. En las Escrituras encontramos un patrón claro. Cada vez que una persona se acercaba a Jesús con fe, recibía su milagro. La mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años no solo buscó sanidad, sino que supo en su corazón que con tocar el manto de Jesús sería libre de su enfermedad. Marcos 5:28 registra sus palabras: si tocare tan solamente su manto, seré salva. No necesitó una oración elaborada ni una gran ceremonia, solo un acto de fe expresado en acción. Jesús, al darse cuenta de que poder había salido de él, no preguntó por un nombre, sino por quién lo había tocado con fe. Y al ver a la mujer le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Marcos 5:34. La sanidad estaba disponible, pero fue activada a través de la fe, expresada en una oración silenciosa y una acción decidida. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de tocar el manto de Jesús a través de la oración, pero la duda nos ha detenido? El enemigo quiere hacernos creer que la enfermedad es un destino inevitable, que el dolor es algo con lo que debemos aprender a vivir, que Dios ya nos sana como antes. Pero la palabra de Dios desmiente esas mentiras. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que significa que si sanó en el pasado, sigue sanando hoy. Su poder no ha cambiado, pero nuestra disposición para creer y orar con fervor sí puede verse afectada por la incredulidad y el temor. La pregunta no es si Dios puede sanarnos, sino si estamos dispuestos a acercarnos a Él con la fe suficiente para recibir su milagro. La oración de sanidad no es solo una súplica desesperada, es una declaración de fe. Cuando Elías oró para que no lloviera, su oración no fue incierta ni temerosa, sino llena de autoridad. Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Luego, cuando volvió a orar, la lluvia descendió. Su oración no fue pasiva, sino persistente. De la misma manera, cuando oramos por sanidad, no podemos hacerlo con un corazón dividido entre la fe y la duda.
Debemos orar con la certeza de que Dios nos escucha y tiene el poder para responder. Uno de los errores más comunes es orar solo cuando la enfermedad ha avanzado al punto de la desesperación. Pero Jesús nos enseñó a orar constantemente, a mantenernos en comunión con el Padre en todo momento. En Lucas 18, uno dijo que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración no es solo para los momentos de crisis, sino un estilo de vida. Daniel oraba 3 veces al día, sin importar las amenazas en su contra. Cuando fue lanzado al foso de los leones, su protección ya había sido asegurada por su vida de oración. ¿Cuántos milagros podríamos experimentar si viéramos la oración no como una salida de emergencia, sino como nuestra primera respuesta ante cualquier situación? Hay personas que han experimentado sanidades inmediatas y otras que han visto su milagro después de un proceso. La Biblia nos muestra ambos casos, porque Dios obra en formas distintas según su perfecta voluntad. El ciego Bartimeo clamó con insistencia hasta que Jesús se detuvo y lo llamó. Su sanidad ocurrió en el momento en que Jesús declaró: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Lucas 18:42. Pero Naamán, el comandante sirio, que sufría de lepra, tuvo que obedecer una instrucción específica: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Al principio se resistió, pensando que era un acto sin sentido, pero cuando finalmente obedeció, su piel fue restaurada como la de un niño. 2 Reyes 5:14. Hay oraciones que reciben respuesta instantánea y otras que requieren obediencia y perseverancia. Lo importante no es solo recibir la sanidad, sino el proceso que Dios usa para fortalecer nuestra fe en el camino. La enfermedad no solo afecta el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Muchas veces el enemigo usa el dolor para sembrar desesperanza, para hacernos creer que hemos sido abandonados. Pero la oración no solo trae sanidad física, sino restauración emocional y espiritual. Filipenses 4, 6-7 nos anima. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aun cuando la sanidad total no ha llegado, la oración nos llena de la paz que necesitamos para seguir adelante. A lo largo de la historia ha habido innumerables testimonios de personas que han experimentado el poder sanador de Dios. Personas desahuciadas por la ciencia que han visto lo imposible volverse realidad. Un hombre que había estado en silla de ruedas por años, después de una oración ferviente, sintió que debía levantarse. En el momento en que lo intentó, sus piernas antes débiles recuperaron fuerza. Un niño con un diagnóstico irreversible fue sanado cuando su familia oró con fe, declarando la promesa de Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La medicina puede dar su diagnóstico, pero Dios tiene la última palabra. Jesús nos dejó un modelo claro: orar con fe, declarar la palabra y confiar en el poder del Padre. Cuando Lázaro murió, su hermana Marta dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero Jesús no se limitó a lamentar la pérdida. En lugar de ello, oró y luego declaró con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Su oración no fue una súplica incierta, sino una declaración de vida. Así debemos orar nosotros, creyendo que Dios puede obrar lo imposible. La enfermedad puede parecer una prisión,
Pero la oración es la llave que abre la puerta a la libertad. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, no se lamentaron ni cuestionaron a Dios. En lugar de eso, oraron y cantaron alabanzas, y las cadenas se rompieron. Hechos 16, 25 a 26. Del mismo modo, cuando elevamos nuestra voz en oración, algo se rompe en el mundo espiritual. Puede que no veamos el milagro de inmediato, pero cada oración es un golpe contra las cadenas de la enfermedad. Hoy más que nunca es tiempo de tomar la oración en serio, de levantar nuestra fe y clamar por la sanidad que Dios ya ha prometido. No importa cuán imposible parezca la situación, su poder sigue siendo el mismo. La pregunta es, ¿estás listo para orar con la fe que desata milagros? La fe no es solo una creencia abstracta, es la llave que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús dejó claro que la sanidad no depende de circunstancias externas, sino de la capacidad de creer. Cuando dos ciegos lo siguieron clamando por misericordia, Él les hizo una pregunta que parecía innecesaria. ¿Creéis que puedo hacer esto? Mateo 9:28. No era que Jesús dudara de su propio poder, sino que quería que ellos afirmaran su fe antes de recibir el milagro. Cuando respondieron que sí, Jesús tocó sus ojos y declaró: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9:29. Y en ese instante recobraron la vista. No fue la cercanía física con Jesús lo que los sanó, ni una larga espera o un sacrificio especial, sino su convicción inquebrantable en el poder de Dios. Desde el principio de los tiempos, la fe ha sido el elemento que distingue a quienes ven la gloria de Dios de quienes permanecen en la duda. En Hebreos 11 se nos presenta una lista de hombres y mujeres que, por la fe, vencieron lo imposible. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver muerte. Por la fe, Noé construyó un arca antes de que la lluvia existiera. Por la fe, Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe, Sara concibió un hijo cuando su cuerpo ya no tenía la capacidad natural para hacerlo. La fe no se trata de ver primero y luego creer, sino de estar seguro de lo que no se ve, de caminar confiando en lo que Dios ha dicho, aun cuando todo parezca en contra. Es la fe la que mueve montañas, la que cambia diagnósticos y la que transforma realidades. Cuando el centurión romano se acercó a Jesús para pedir sanidad para su siervo, no le pidió que fuera a su casa ni que hiciera un acto visible de sanidad. Dijo con seguridad: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Jesús se maravilló de su fe y declaró que no había hallado en Israel a alguien que creyera de esa manera. En ese mismo instante, el siervo fue sanado. No hubo una imposición de manos, no hubo un ritual, solo una palabra de autoridad, respaldada por una fe genuina. La palabra de Dios tiene el mismo poder hoy. No es necesario ver con los ojos naturales para recibir lo que ya ha sido decretado en el mundo espiritual. En múltiples ocasiones Jesús enfatizó que la fe era el factor determinante en la sanidad. Cuando la mujer sirofenicia clamó por la liberación de su hija, Jesús probó su fe al decirle que su misión era para las ovejas de Israel. En lugar de retroceder, ella respondió con humildad y convicción, demostrando que su fe no dependía de condiciones externas, sino de la certeza de que Dios podía obrar. Jesús, al ver su determinación, declaró: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. Y en ese mismo instante su hija quedó libre. La fe no se trata de insistencia vacía, ni de un simple deseo emocional. Es una convicción que mueve el corazón de Dios y permite que
su poder fluya sin restricciones. Los discípulos caminaron con Jesús, vieron los milagros, presenciaron la multiplicación de los panes y los peces, pero aún así, en varias ocasiones fueron reprendidos por su poca fe. Cuando la tormenta azotaba la barca y Jesús dormía, ellos entraron en pánico y lo despertaron con desesperación. En lugar de tranquilizarlos inmediatamente, Jesús les hizo una pregunta que resonaría en la historia. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. Luego se levantó y reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. La enseñanza detrás de este evento es clara. La fe no es necesaria solo cuando todo está bajo control, sino especialmente en los momentos de tormenta. La verdadera confianza en Dios no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que su poder es mayor que cualquier circunstancia. El poder de Dios no está limitado por la lógica humana ni por el tiempo. Jesús llegó a Betania cuando Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Marta, aunque creía en el poder de Dios, limitó su fe a un marco temporal cuando dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Su confianza en Jesús era real, pero estaba condicionada a un escenario que ya había pasado. Jesús le respondió con una declaración que cambiaría su perspectiva. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. La fe genuina no se basa en lo que pudo haber sido, ni en lo que parece lógico, sino en la certeza de que Dios tiene la última palabra. En cierta ocasión, los discípulos intentaron sanar a un joven atormentado por un espíritu inmundo y no pudieron hacerlo. Cuando Jesús llegó, reprendió al espíritu y el joven quedó libre. Más tarde, los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido lograrlo. Y Jesús les respondió: por vuestra poca fe. Mateo 17:20. Luego les dijo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a un monte que se trasladara y así sucedería. La fe, aunque parezca pequeña, tiene la capacidad de mover lo imposible cuando está puesta completamente en Dios. No se trata de la cantidad de fe, sino de su autenticidad y firmeza. Dios siempre ha obrado a través de la fe. Cuando Moisés levantó su vara sobre el Mar Rojo, el agua no se abrió antes de que él actuara en obediencia. Cuando los sacerdotes cargaron el arca del pacto y pusieron sus pies en el Jordán, las aguas no se detuvieron hasta que dieron el primer paso. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua y pidió ir hacia él, no fue sostenido por el agua, sino por su fe. Pero en el momento en que su mirada se apartó del Maestro y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. La fe no es solo creer en Dios, sino mantener la mirada en Él, aun cuando todo parezca en contra. El enemigo busca constantemente sembrar duda porque sabe que la fe es la clave para recibir las promesas de Dios. Desde el principio, la serpiente engañó a Eva, haciéndole cuestionar la palabra de Dios con una sola pregunta: ¿con que Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La estrategia del enemigo no ha cambiado. Siempre tratará de infiltrarse con pensamientos que debiliten la confianza en lo que Dios ha hablado. Pero la respuesta siempre debe ser la misma que Jesús dio en el desierto. Escrito está. Mateo 4:4. La fe se fortalece cuando está cimentada en la palabra y se mantiene firme a pesar de las circunstancias. Dios no cambia y sus promesas siguen siendo las mismas. Isaías 53:5 declara que por su llaga fuimos nosotros curados. Y 1 Pedro 2:24 reafirma esta verdad. No se trata de una posibilidad, sino de una realidad que debe ser tomada por fe. La sanidad no es una idea abstracta, sino un derecho adquirido a través del sacrificio de Cristo.
Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les prometió que no pondría sobre ellos ninguna de las enfermedades que afligían a los egipcios, porque Él es Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Esta promesa no era solo para una generación pasada, sino para todo aquel que cree en su poder. La fe es el puente entre la oración y la manifestación del milagro. Es la certeza de que lo que Dios ha dicho es más real que cualquier diagnóstico, que su poder es mayor que cualquier pronóstico. Cada vez que Jesús sanó a alguien, la fe estuvo presente. Y cada vez que reprendió a sus discípulos fue por su incredulidad. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Se encuentra la fe en el corazón de aquellos que buscan su poder? Dios no ha cambiado. Su poder sigue disponible. Solo aquellos que se atrevan a creer con todo su corazón verán su gloria. La oración es más que un acto de fe momentáneo. Es una disciplina espiritual que requiere constancia y determinación. A lo largo de la Biblia se nos muestra que los mayores milagros no siempre sucedieron de inmediato, sino como resultado de una oración persistente. Jesús enseñó sobre la importancia de la perseverancia en la oración al contar la parábola del juez injusto. Una viuda acudía constantemente a él pidiéndole justicia contra su adversario. Durante un tiempo el juez no quiso responderle, pero finalmente dijo: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Lucas 18, 4-5. Jesús utilizó esta historia para mostrar que si un juez injusto respondió por la insistencia de la viuda, ¿cuánto más responderá Dios a aquellos que claman día y noche ante Él? La respuesta de Dios no siempre llega de inmediato, pero la oración constante abre camino para que su voluntad se manifieste en el tiempo correcto. En Daniel 10 ya se relata cómo el profeta oró y ayunó durante 21 días buscando una respuesta de Dios. Cuando finalmente el ángel se presentó ante él, le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10, 12. La oración de Daniel fue respondida desde el primer día, pero hubo resistencia en el mundo espiritual que retrasó la manifestación de la respuesta. Esto demuestra que hay batallas que se libran en lo invisible cuando se eleva una oración de fe. Cada oración sincera es registrada en los cielos y tiene un efecto en el mundo espiritual, aunque los resultados no siempre sean inmediatos. Jesús mismo nos dio el ejemplo de una oración persistente. En el huerto de Getsemaní oró 3 veces diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. No se limitó a una sola oración, sino que insistió, demostrando que la persistencia en la oración es parte del proceso para alinear el corazón con la voluntad de Dios. En otra ocasión, enseñó que si alguien tiene un amigo y va a él a medianoche para pedirle pan, aunque al principio no quiera levantarse, lo hará por la insistencia de su amigo. Lucas 11, 5-8. Luego añadió: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11, 9. La acción de pedir, buscar y llamar implica una actitud de perseverancia. La respuesta de Dios no siempre llega de inmediato, porque hay un proceso que forma el carácter y fortalece la fe. El profeta Elías es otro ejemplo de perseverancia en la oración. Después de anunciar que Dios enviaría lluvia tras años de sequía, subió al monte Carmelo y se inclinó para orar. Envió a su siervo a revisar el horizonte, pero no había señal de lluvia. En lugar de rendirse, continuó orando y enviando a su siervo a mirar una y otra vez.
En la 7ª ocasión, el siervo vio una pequeña nube como la palma de una mano, y Elías supo que la respuesta estaba en camino. Poco después, el cielo se oscureció y cayó una gran lluvia. Primera Reyes 18, 41 a 45. La insistencia de Elías fue clave para que la promesa de Dios se manifestara. Si hubiera orado solo una vez y se hubiera dado por vencido, la historia habría sido diferente. La persistencia en la oración no es para convencer a Dios, sino para alinear nuestro espíritu con su voluntad y fortalecer nuestra fe en el proceso. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia a no desanimarse en la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 escribió: orad sin cesar. En Romanos 12:12 agregó: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración es una práctica continua, no algo ocasional. Es una conexión constante con Dios, un estilo de vida. La oración persistente demuestra confianza en que Dios cumplirá su palabra en el tiempo correcto. A veces la demora en la respuesta no es un no de Dios, sino una preparación para algo mayor. Moisés clamó a Dios durante 40 años en el desierto antes de que la promesa de la tierra prometida se cumpliera. José esperó años en prisión antes de ver la manifestación de su sueño. Ana oró con lágrimas durante mucho tiempo antes de que su petición fuera respondida con el nacimiento de Samuel. En cada caso, la perseverancia en la oración fue clave para recibir la promesa. Cuando Jesús sanó al ciego de Betsaida, no lo hizo de inmediato. Lo llevó fuera de la aldea, escupió en sus ojos y le impuso las manos. Luego le preguntó si veía algo y el hombre respondió: veo los hombres como árboles que caminan. Marcos 8:24. Entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre sus ojos y su vista fue restaurada completamente. Este es uno de los pocos milagros registrados en la Biblia que no ocurrió instantáneamente. Jesús podría haber sanado al hombre con una sola palabra, pero eligió un proceso para demostrar que la sanidad puede venir en etapas y que la perseverancia es parte del camino. La fe no se trata solo de recibir respuestas inmediatas, sino de confiar en que Dios está obrando aun cuando el proceso parezca lento. En otra ocasión Jesús contó la historia de un hombre que necesitaba alimento para su visita y fue a la casa de su vecino a medianoche. Al principio el vecino se negó a levantarse, pero el hombre siguió llamando hasta que obtuvo lo que necesitaba. Jesús concluyó diciendo que Dios dará a sus hijos lo que pidan cuando lo hagan con insistencia. Lucas 11:5-13. No porque Dios sea renuente a responder, sino porque la perseverancia en la oración fortalece la fe y prepara el corazón para recibir la bendición. Dios no se limita por el tiempo ni por las circunstancias humanas. La mujer cananea rogó a Jesús que sanara a su hija, pero al principio él guardó silencio. Luego, cuando Jesús le dijo que su misión era para las ovejas perdidas de Israel, ella no se rindió. Con humildad y determinación respondió: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27. Su insistencia y su fe inquebrantable movieron el corazón de Jesús, quien declaró: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:28. En ese instante su hija fue sanada. Su perseverancia en la oración fue la clave para recibir su milagro. La oración constante no solo fortalece la fe, sino que transforma el corazón. Cuando Daniel oró 3 veces al día, su vida de oración lo sostuvo incluso en el foso de los leones. Cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto y perseveraron en oración, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. La oración no solo cambia circunstancias, cambia a la persona que ora.
Jesús oraba de madrugada, antes de realizar milagros, después de predicar y en cada momento clave de su ministerio. Si el Hijo de Dios necesitó una vida de oración constante, ¿cuánto más aquellos que dependen de su poder? Dios no es indiferente al clamor de sus hijos. En Éxodo 3:7 dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. La oración no es en vano. Cada súplica es escuchada. La respuesta puede tardar en manifestarse, pero nunca es ignorada. La persistencia en la oración es la prueba de una fe que no se rinde. Cada vez que alguien en la Biblia recibió un milagro, la fe y la perseverancia estuvieron presentes. Dios no ha cambiado y su poder sigue disponible para aquellos que deciden orar sin cesar. La enfermedad no solo afecta el cuerpo, también debilita el alma y el espíritu cuando no se enfrenta con la perspectiva correcta. Jesús no solo sanó cuerpos, sino que restauró vidas completas, porque entendía que la raíz del sufrimiento humano no siempre era física. Cuando llevaron al paralítico ante él, en lugar de decirle de inmediato que se levantara y caminara, primero declaró: tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Esta declaración sorprendió a los que estaban presentes, porque esperaban una sanidad visible y tangible. Pero Jesús sabía que la restauración del alma era más importante que la del cuerpo. La enfermedad física puede ser pasajera, pero la carga del pecado tiene un efecto eterno. El pecado no siempre se manifiesta de forma evidente. A veces toma la forma de rencor, de amargura o de incredulidad. En muchas ocasiones, lo que impide la sanidad no es la enfermedad en sí, sino el peso de aquello que se ha permitido en el corazón. La falta de perdón es una carga que envenena desde dentro, y aunque no siempre se note de inmediato, afecta la salud y la relación con Dios. Jesús enseñó que la falta de perdón es un obstáculo para recibir respuestas a la oración. En Marcos 11:25 dijo: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros. La oración no es solo pedir, es también soltar, liberar lo que ha estado atando el alma y permitiendo que el enemigo tenga acceso. El enemigo sabe que un corazón cargado es un corazón vulnerable. La enfermedad no solo debilita el cuerpo, sino que puede convertirse en una herramienta de opresión cuando la persona se rinde al desánimo. Job fue atacado con una aflicción física, pero el verdadero golpe vino cuando su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. La enfermedad en sí no era lo peor que enfrentaba Job, sino la tentación de perder la fe. Satanás no solo quería verlo sufrir, quería verlo renunciar a su relación con Dios. Cuando una persona permite que la desesperanza se arraigue en su corazón, la batalla ya está perdida. Pero Job respondió con una convicción inquebrantable: aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Job 2:10. Su confianza en Dios no dependía de sus circunstancias, y esa fe lo sostuvo hasta el final. La sanidad del alma es tan importante como la del cuerpo, y la oración es el puente que conecta ambas dimensiones. En el Salmo 147:13 nos dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No se trata solo de la restauración física, sino de un proceso profundo de sanidad interior. Jesús no solo devolvió la vista a los ciegos o la movilidad a los paralíticos, también liberó a los cautivos de la opresión espiritual. Cuando liberó al endemoniado gadareno, este hombre no solo recobró el juicio, sino que su vida entera fue transformada.
La sanidad que Dios ofrece no es superficial, es total. La enfermedad no siempre es el resultado de un pecado personal, pero la Biblia muestra que existe una relación entre la condición del alma y la salud del cuerpo. David expresó en el Salmo 32, 3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. La carga del pecado no confesado tenía un efecto directo en su cuerpo, robándole paz y debilitándolo. Pero en el momento en que confesó su pecado, experimentó el alivio de la restauración. La enfermedad del alma es silenciosa, pero deja huellas visibles. El estrés, la ansiedad, la culpa y el resentimiento pueden destruir la salud más rápido que cualquier virus. Pero cuando la persona se acerca a Dios con un corazón sincero, encuentra la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dejó claro que la verdadera libertad comienza en el interior. Cuando los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, esperaban que la condenara, pero en lugar de eso le ofreció restauración. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:11. No solo la salvó de la muerte física, sino que le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. La oración no es solo un clamor por la sanidad del cuerpo, es un espacio de encuentro con Dios, donde el alma es transformada. Muchos buscan la sanidad como un fin en sí mismo, pero Dios quiere algo más profundo. La restauración no es solo volver a un estado anterior, es ser renovado completamente en la presencia de Dios. El pueblo de Israel experimentó la sanidad de Dios en múltiples ocasiones, pero cada vez que se apartaban de su voluntad, caían en enfermedades y sufrimientos. En Deuteronomio 7:15, Dios les prometió: quitará Jehová de ti toda enfermedad y ninguna de las malas plagas de Egipto pondrá sobre ti. Esta promesa estaba ligada a su obediencia y comunión con Él. Cuando el pueblo se alejaba, sufrían las consecuencias. No porque Dios quisiera castigarlos, sino porque al apartarse de su presencia se exponían al enemigo. La sanidad no es solo un evento, es un estilo de vida que se mantiene en la cercanía con Dios. La oración tiene el poder de romper cadenas, pero también es el medio por el cual el corazón es examinado. En el Salmo 139, versículos 23-24, David clamó: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas veces la respuesta a la oración por sanidad no es inmediata, porque Dios está tratando con áreas del corazón que necesitan ser restauradas. No se trata solo de aliviar el dolor físico, sino de traer una transformación completa. Hay quienes buscan la sanidad, pero no quieren soltar lo que los ha mantenido atados. La oración no es solo una petición, es un acto de rendición. El poder de Dios es suficiente para sanar cualquier enfermedad, pero su deseo es que la persona sea completamente libre. En Isaías 1:18 se encuentra una de las declaraciones más poderosas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios no solo quiere limpiar el cuerpo de enfermedad, sino purificar el alma de toda atadura. El verdadero milagro no es solo la recuperación de la salud, sino la transformación de una vida en su presencia. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solo uno regresó a darle gracias. Mientras que los demás recibieron la sanidad física, este hombre experimentó algo más profundo. Jesús le dijo:
levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. La diferencia entre este hombre y los otros 9 fue su actitud de gratitud y reconocimiento de la obra de Dios. La oración no es solo el medio para recibir milagros, es el espacio donde el alma se encuentra con su Creador. La verdadera sanidad no es solo la ausencia de enfermedad, sino la plenitud de la vida en Dios. El enemigo busca utilizar la enfermedad para debilitar la fe, pero Dios la usa como un escenario para manifestar su gloria. En Juan 9:3 Jesús dijo sobre el ciego de nacimiento: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La enfermedad no siempre es un castigo ni una consecuencia. A veces es una oportunidad para que el poder de Dios sea revelado. La oración es el puente entre la aflicción y el milagro, entre la desesperanza y la restauración. Dios sigue siendo el mismo, su poder no ha cambiado y su deseo de sanar sigue vigente. Pero más allá de la sanidad física, su llamado es a una restauración total, a una vida completamente rendida a Él, donde la verdadera salud no sea solo la del cuerpo, sino la del alma. La manifestación del poder de Dios no es una teoría ni un concepto abstracto, sino una realidad que se ha visto a lo largo de toda la historia bíblica. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios ha demostrado que la oración es el canal a través del cual su voluntad se cumple en la vida de aquellos que confían en Él. No se trata solo de palabras repetidas mecánicamente, ni de una práctica religiosa vacía, sino de una conexión directa con la fuente de toda vida. La sanidad no es una excepción en este principio, sino una de las expresiones más poderosas del amor y la misericordia de Dios. Cada vez que alguien clamó con fe, Dios respondió con poder. En el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel experimentó una plaga de serpientes ardientes como consecuencia de su rebelión. Muchos fueron mordidos y comenzaron a morir. Y en medio de su desesperación acudieron a Moisés para pedirle que intercediera ante Dios. En respuesta, Dios le ordenó levantar una serpiente de bronce sobre un asta y dijo que cualquiera que mirara hacia ella con fe sería sanado. Números 21, 8-9. No fue el objeto en sí lo que trajo la sanidad, sino la obediencia y la fe en la instrucción divina. Aquellos que dudaron y no fijaron su mirada en la serpiente de bronce perecieron, pero los que creyeron fueron restaurados. Este evento no solo fue una intervención divina para salvar vidas en ese momento, sino también una representación profética de Cristo, quien más adelante diría: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. La sanidad física en ese entonces fue un reflejo de la sanidad espiritual que solo Cristo podría traer al mundo. Dios nunca ha dejado de obrar a favor de aquellos que confían en Él. En tiempos del rey Ezequías, la enfermedad tocó su vida y la muerte parecía inminente. Dios envió al profeta Isaías para anunciarle que su tiempo había terminado y que debía preparar su casa. Sin embargo, en lugar de resignarse, Ezequías se volvió en oración con todo su corazón y clamó a Dios con lágrimas. Su oración no quedó sin respuesta. Isaías aún no había salido del palacio cuando Dios le habló de nuevo, dándole instrucciones para regresar y anunciarle al rey que su vida sería extendida 15 años más. 2 Reyes 20, 1-6. La oración cambió un decreto de muerte y trajo vida. No fue un argumento humano ni una estrategia médica, sino la intervención directa de Dios en respuesta a un corazón que clamó con sinceridad. El poder de la oración no solo afecta al individuo, sino que tiene la capacidad de transformar el destino de una nación. En los tiempos de Elías, la tierra de Israel sufrió una sequía de 3 años, como consecuencia del pecado y la idolatría del pueblo.
Pero cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Elías subió al monte Carmelo y oró con fervor para que la lluvia volviera a la tierra. Su oración no fue superficial ni apresurada, sino una búsqueda intensa de la respuesta divina. No vio el resultado de inmediato, pero no dejó de orar. Envió a su siervo 7 veces a mirar el cielo, y solo después de su insistencia apareció una pequeña nube en el horizonte. Esa nube insignificante fue suficiente para que Elías supiera que la lluvia estaba en camino, y poco después el cielo se oscureció y cayó una gran tormenta. Primera Reyes 18, 41 a 45. La oración fue el medio por el cual Dios restauró la tierra y trajo abundancia donde antes había sequía. Jesús dejó claro que la oración y la fe estaban directamente conectadas con la sanidad. Cuando pasó junto a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron si su condición era consecuencia del pecado. A lo que Jesús, Teus respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. Luego hizo lodo con su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dio una instrucción: ve, lávate en el estanque de Siloé. Juan 9:7. El hombre obedeció y su vista fue restaurada. Jesús no solo sanó su cuerpo, sino que reveló una verdad espiritual más profunda. La enfermedad no siempre es un castigo, sino una oportunidad para que Dios muestre su poder. La respuesta no estaba en entender la causa de la enfermedad, sino en acudir a la fuente de la sanidad. La oración no debe centrarse en el porqué del sufrimiento, sino en la certeza de que Dios tiene el poder de transformar cualquier circunstancia. En el libro de los Hechos, la iglesia primitiva experimentó numerosos milagros de sanidad a través de la oración. Pedro y Juan subieron al templo y encontraron a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. Su expectativa era recibir una limosna. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Tomándolo de la mano, lo levantó. Y al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. La sanidad fue inmediata, pero no fue resultado de un método humano, sino del poder de Dios obrando a través de la fe y la oración. Pablo también experimentó el poder de la oración en múltiples ocasiones. En Listra, mientras predicaba, vio a un hombre cojo desde nacimiento que tenía fe para ser sanado. Con una sola palabra de autoridad le ordenó que se levantara, y el hombre saltó y caminó. Hechos 14, 8 a 10. Más adelante, en la isla de Malta, el padre de Publio estaba enfermo, con fiebre y disentería. Pablo oró, le impuso las manos y lo sanó. Hechos 28, 8. La oración era parte fundamental del ministerio apostólico, porque la sanidad no era solo un acto de compasión, sino una demostración del poder de Dios. No era un evento aislado, sino una constante en la vida de aquellos que vivían en comunión con Él. Dios no ha cambiado y su poder sigue siendo el mismo. Santiago 5, 14 a 15 establece un principio claro. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La sanidad no es un concepto teórico, sino una promesa activa para aquellos que creen. La oración no es solo una opción, es un mandato, un llamado a confiar en Dios más allá de lo que los sentidos pueden percibir. El poder de la oración trasciende el tiempo y las circunstancias.
Desde la antigüedad hasta hoy, Dios sigue respondiendo a aquellos que claman con fe. Su voluntad es traer vida, restauración y plenitud. Cuando Jesús enseñó a orar, dejó una verdad fundamental: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. En el cielo no hay enfermedad, no hay sufrimiento ni dolor. La voluntad de Dios no es que sus hijos vivan oprimidos por la enfermedad, sino que experimenten su poder en todas las áreas de su vida. La oración es el puente entre la realidad terrenal y la manifestación del reino de Dios. A lo largo de la historia bíblica, la oración ha sido el canal de los milagros, la clave para abrir lo imposible, la herramienta que conecta el corazón humano con la voluntad divina. Dios sigue sanando, sigue restaurando y sigue respondiendo a aquellos que creen. La pregunta no es si Él puede hacerlo, sino si hay corazones dispuestos a clamar con la fe suficiente para ver su gloria manifestarse. La oración es el medio por el cual el poder de Dios se manifiesta en la tierra. Desde el principio Dios estableció la comunión con el ser humano como la base de toda relación con Él. Y esa comunión se mantiene viva a través de la oración. No es una fórmula repetitiva ni una práctica vacía, sino una conexión directa con la fuente de toda vida. Jesús dejó claro que todo lo que pidieran en su nombre creyendo, lo recibirían. No puso límites a su promesa ni estableció excepciones. La clave siempre ha sido la fe. Sin fe, la oración se convierte en palabras sin autoridad. Pero cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, cada declaración en oración tiene el poder de cambiar circunstancias, transformar realidades y traer sanidad donde antes había enfermedad. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando estableció su pacto con Israel, les dejó promesas de protección y sanidad, asegurando que si obedecían su voz, ninguna enfermedad los tocaría. En Éxodo 15:26 declaró: yo soy Jehová tu sanador. No fue una afirmación temporal ni limitada a un grupo específico de personas, sino una revelación de su naturaleza. Él no solo sana como un acto de misericordia ocasional, sino porque es parte de su esencia. Quienes entienden esta verdad no oran con incertidumbre, sino con la plena convicción de que la sanidad ya ha sido provista. Jesús vino a cumplir esa promesa en su máxima expresión. Cada vez que sanó a alguien no fue solo un acto de compasión, sino una manifestación del reino de Dios. En Mateo 8:16-17 se declara que sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La cruz no solo trajo redención del pecado, sino restauración total para el ser humano. En su sacrificio, el precio ya fue pagado. La enfermedad no tiene derecho sobre quienes han sido comprados por su sangre. Sin embargo, la clave para recibir esa sanidad está en la oración. No es un acto pasivo ni una esperanza incierta, sino una declaración de fe basada en lo que ya ha sido establecido. A lo largo de las Escrituras se repite un patrón claro. Aquellos que oraron con fe recibieron su milagro. Jesús no impuso condiciones complicadas, solo pidió que creyeran. En Marcos 11:24 dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. La fe no es un simple deseo, ni un pensamiento positivo, sino la certeza absoluta de que Dios es fiel a su palabra. Cuando una persona se acerca a Dios en oración, debe hacerlo con la misma confianza con la que un hijo se acerca a su padre. Jesús enseñó que si los padres terrenales saben dar cosas buenas a sus hijos,
cuánto más el Padre Celestial responderá a los que le piden. La oración es un acto de confianza en el amor y el poder de Dios. La oración eficaz no depende de la elocuencia ni de la cantidad de palabras, sino de la conexión con Dios. En Mateo 6:7, Jesús advirtió contra las vanas repeticiones, explicando que el Padre sabe lo que se necesita antes de que se le pida. Sin embargo, aunque Dios conoce cada necesidad, Él espera que sus hijos se acerquen a Él en oración. Porque la oración no solo cambia las circunstancias, sino que transforma el corazón. No se trata solo de recibir un milagro, sino de fortalecer la relación con Dios en el proceso. Muchos buscan la sanidad sin buscar al sanador, pero el propósito de Dios es que cada milagro sea una oportunidad para un encuentro más profundo con Él. El poder de la oración no tiene límites cuando está alineada con la voluntad de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. En el cielo no hay enfermedad, no hay sufrimiento ni dolor. Cuando una persona ora con esta perspectiva, no está pidiendo desde la incertidumbre, sino estableciendo en la tierra lo que ya ha sido determinado en el cielo. La enfermedad no forma parte del diseño original de Dios, sino que entró en el mundo como consecuencia del pecado. Pero en Cristo la restauración es completa. La oración es el puente entre la condición actual y la manifestación de la promesa divina. Dios ha dado autoridad a su pueblo para orar con poder. En Lucas 10:19 Jesús declaró: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La enfermedad no es solo un ataque físico, sino muchas veces una opresión espiritual que busca debilitar la fe y robar la paz. Pero quien entiende la autoridad que ha recibido en Cristo, no ora con temor, sino con convicción. Jesús nunca rogó por un milagro, sino que declaró la voluntad de Dios con autoridad. Cuando resucitó a Lázaro, no suplicó que el Padre hiciera algo, sino que dijo: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. La oración efectiva no se basa en la duda ni en la desesperación, sino en la certeza de que Dios ya ha hablado. A lo largo del ministerio de Jesús, los milagros de sanidad fueron una constante, no una excepción. En Mateo 4:23 se describe que recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Nunca rechazó a alguien que se acercó en fe, nunca negó una petición de sanidad. Su respuesta siempre fue la misma: restauración completa. Cuando el leproso se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le respondió: quiero, sé limpio. Mateo 8:2-3. Esa es la respuesta inmutable de Dios para quienes se acercan a Él en oración. No hay enfermedad demasiado grande ni situación demasiado difícil cuando se confía en su poder. El enemigo busca sembrar duda y desánimo para debilitar la oración. Desde el principio, su estrategia ha sido cuestionar la palabra de Dios. En el huerto del Edén, su pregunta a Eva fue: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. La duda es la herramienta más poderosa que usa para impedir que los hijos de Dios reciban lo que les ha sido prometido. Pero la fe es la respuesta que destruye toda mentira. En Efesios 6:16 se nos instruye a tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cada vez que la duda intenta infiltrarse, la respuesta debe ser la misma que Jesús dio en el desierto. Escrito está, Mateo 4:4. La oración basada en la palabra de Dios es inquebrantable.
La sanidad a través de la oración no es un evento aislado, sino una manifestación del carácter de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Él se revela como el Dios que restaura, que renueva, que sana. En Jeremías 30:17 declara: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esa es una promesa eterna, no limitada por el tiempo ni por las circunstancias. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay diagnóstico que esté por encima de su autoridad. La oración es el canal que activa esa promesa, la llave que abre la puerta a lo imposible. Cada persona que se acerca a Dios con fe, creyendo en su palabra, experimenta su poder. Dios sigue obrando hoy como lo hizo en el pasado. Su poder no ha cambiado, su voluntad sigue siendo restaurar. La pregunta no es si Él puede sanar, sino si hay corazones dispuestos a orar con la fe suficiente para ver su gloria manifestarse. La oración no es solo un clamor por un milagro, sino una declaración de que su reino se establece en la vida de quienes creen. En Cristo, la victoria ya ha sido asegurada. La enfermedad no tiene la última palabra. Dios sigue sanando, sigue respondiendo, sigue mostrando su gloria a través de aquellos que se atreven a creer. La oración no es solo un acto de fe individual, es un eco que resuena en el cielo y transforma todo lo que toca. No es una simple petición ni una rutina vacía, sino la manifestación viva de una relación con Dios. Cada vez que alguien ora con fe, algo en el mundo espiritual se activa. Las cadenas de la opresión se rompen y el poder divino se despliega con una autoridad que trasciende toda lógica humana. La sanidad que viene a través de la oración no es solo física, sino integral. Es una restauración que abarca el cuerpo, el alma y el espíritu. No hay límites para lo que Dios puede hacer cuando un corazón se rinde completamente en su presencia. A lo largo de la historia, la oración ha sido el arma que ha cambiado destinos, la llave que ha abierto puertas imposibles y la voz que ha movido el corazón de Dios. Cada clamor sincero es registrado, cada súplica es escuchada y cada palabra de fe encuentra su respuesta en el tiempo perfecto de Dios. La enfermedad nunca fue parte del diseño original, pero la restauración sí es parte del plan redentor. Dios no solo sana, sino que transforma. No solo alivia el dolor, sino que renueva la vida de manera profunda y permanente. Su poder no se limita a momentos específicos, ni a circunstancias favorables. En cada generación ha levantado hombres y mujeres que han experimentado su gloria a través de la oración, personas que han visto con sus propios ojos lo que significa confiar sin reservas en su palabra. El mayor error es pensar que la oración es un acto de última instancia, un recurso para cuando todo lo demás ha fallado. La oración no es una alternativa, es la fuente de todo poder. Es la conexión directa con aquel que sostiene el universo con la fuerza de su palabra. Cuando alguien ora, no lo hace en un vacío, sino ante el trono de un Dios que escucha, responde y obra con poder. No hay oración que se pierda. No hay clamor que se disipe en el aire sin ser escuchado. Cada palabra dirigida a Dios con fe tiene un impacto eterno. Aun cuando la respuesta parezca tardar, aun cuando el milagro no se manifieste de inmediato, Dios sigue obrando, alineando cada circunstancia para revelar su propósito. Dios no está limitado por diagnósticos, no está sujeto a la estadística, no se rige por lo que los sentidos pueden percibir. Cuando una persona ora, no se basa en lo que ve, sino en lo que cree. La oración no busca evidencias humanas, sino que se sustenta en la certeza de que Dios es fiel y su voluntad es perfecta. No hay oración en vano. No hay súplica que se diluya en el silencio. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su poder sigue disponible para aquellos que deciden confiar en Él por encima de toda circunstancia. La sanidad es más que la restauración del cuerpo, es el testimonio de un Dios
que responde y sigue obrando a favor de aquellos que elevan su voz en oración.